es un ser creyente que se mantiene en busca del sentido de su vida y existencia. Una prueba de esto es la prehistoria, donde los habitantes de la Tierra idolatraban a seres todopoderosos que guardaban relación con las catástrofes naturales o los elementos de la naturaleza. Asimismo, con el paso del tiempo se idolatraron dioses griegos como Poseidón, dios del mar, o Atenea, diosa de la sabiduría, para así llegar al actual establecimiento de diferentes religiones, las cuales poseen diversos ideales y prototipos, pero siempre manteniendo el fin de dar una explicación a lo cual no podemos explicar. Es por eso que tenemos la necesidad de pensar que algo o alguien es quien controla todo lo que para nosotros es incontrolable. Es oportuno mencionar que la palabra religión viene del latín religio, formada con el prefijo re, indica intensidad, el verbo ligare, amarrar, y el sufijo ion, acción o efecto. Entonces, religión significa acción y efecto de ligar fuertemente con Dios. Existen diferentes tipos de religiones en las cuales se van agrupando, como la religión monoteísta. Esta es donde creen en la existencia de un Dios único creador del universo y defiende sus códigos morales y existenciales como los únicos, universales y verdaderos, como por ejemplo la religión islam o cristianismo ortodoxo. También tenemos la religión politeísta. En vez de creer en un solo Dios, creen en un panteón más o menos jerárquico, como por ejemplo son los dioses mitológicos. También tenemos la religión panteísta, que defiende que tanto el creador como la creación, es decir, tanto el mundo físico como el espiritual, tienen una misma sustancia y responden a una filosofía única, como lo es la religión taoísmo. Por último, también tenemos las no teístas, que no postulan la existencia de creadores y creaciones, sino de las leyes universales que rigen la existencia humana, como por ejemplo el budismo. Con esto llegamos a que todas las religiones tienen diferentes creencias a un Dios o a alguien que está por encima de nosotros, dándole el sentido a la vida o existencia de cada persona, basándose en unos prototipos éticos y morales que a la persona lo rigen. Con respecto a la pregunta planteada, considero que no es correcto decir que existe un solo Dios para todas las religiones, ni tampoco un Dios por religión. Para esto me parece oportuno remitirme a una definición más acertada sobre lo que es Dios, la cual dice que es un ser sobrenatural al cual se le rinde culto, siendo este responsable de la creación del universo, la vida en el mismo y el misterio de la existencia. Teniendo en cuenta esto, podríamos decir que todas las religiones están en lo cierto. Sin embargo, como dije antes, me parece que esto no es correcto. Siendo un poco más objetivo y sin desmentir o atacar alguna religión, considero que el concepto de Dios sí es universal, simplemente se ha tomado desde diferentes puntos de vista a lo largo de la historia. Considero que es un tema más de convicciones. Y pues como prueba de esto tenemos la Biblia, el Corán, diferentes libros los cuales nos llenan de argumentos para afirmar y seguir el camino que queremos para llegar a Dios, ya que la religión considero que es eso, un simple camino que nos lleva a acercarnos más a esa espiritualidad o a ese Dios que idealizamos día a día. En respuesta a la pregunta, para mí es no, porque cuando hablamos de Dios, de quién es Dios y cuál es el Dios en cada religión, caemos en un debate de muchas aristas, ya que en la antigüedad era fácil llamar Dios a un ser dotado de manera especial o a alguien elegido. En el fondo no existía el planteamiento politeísta de que Dios es divinidad. La palabra Dios puede entenderse de diferentes maneras. Podemos ver que los cristianos árabes le llaman Alá y los musulmanes que hablan español le llaman Dios. Replanteando la pregunta, ¿es suficiente hablar de un solo Dios para todas las religiones? Pues basándonos en un sentido social y cultural, bastando una pequeña comparación, es fácil demostrar que no. Filósofos han dicho que todo es Dios en el panteísmo. Otros dicen que Dios es energía o el principio del bien y el mal. En otras culturas dicen que Dios creó el mundo. Algunas otras explican que Dios es infinito y la razón humana es finita y limitada, que por esta razón es que no logramos entender la divinidad de Dios. Los seres humanos no somos solo números y reglas, y por estas razones necesitamos entender todas nuestras dimensiones sociales, espirituales y biológicas para lograr darle sentido a nuestra existencia. La racionalidad y la espiritualidad son prácticas intangibles donde las personas pueden desarrollar un vínculo espiritual o religioso que logre enriquecer su interioridad. El creer en Dios es una manifestación que no implica ser perfecto o cobarde ante el mundo, va más allá de las creencias personales en las que confiamos. El tema de Dios se lo plantea a todo ser humano, aunque no sepa exactamente qué es lo que está buscando.
Sin embargo, en el fondo todas las religiones buscan encontrarle un sentido de importancia a Dios para nuestra vida. Pero es necesario que el ser creyente logre transmitir una prueba real de mejora en nuestra vida sin importar cuál sea nuestra religión. Por lo tanto, considero que el concepto de Dios que todas las religiones comparten es el bien, donde la relación con Él nos debe llevar a ser mejores personas. Creo que compartir el concepto de un solo Dios en varias religiones es incorrecto, pero sí se puede compartir el mismo concepto de dar explicación a una mente maestra o a una mente superior. Esto es lo que intentan las religiones, reconocer la deidad. Por otro lado, creo que la religiosidad y muchas cosas que a veces parecen inalcanzables o difíciles de cumplir han hecho que asimismo se vea a Dios como el ser inalcanzable e inaccesible, siendo esto totalmente contrario de lo que es Dios. Él es un amigo. Muchas veces hemos escuchado esa cualidad de Dios que es omnipresente, quiere decir que está en todos lados, o lo que sería la persona que más nos conoce. Siempre está con nosotros, sabe lo que necesitamos, y esto hace que se vuelva alguien más accesible de lo que parece. Por esto creo que si cambiamos el chip o la mentalidad acerca de Dios, y lo dejamos de ver como ese presidente o ese famoso, el cual sabemos que existe y sabemos lo que hace, pero igualmente sabemos que es alguien totalmente inalcanzable, y empezamos a ver a Dios como el amigo con el cual hemos llegado a plantear una idea universal de Dios, la cual es el bien. Este bien se da según lo que se ha inculcado en cada persona bajo los ideales de cada religión. Asimismo, concluimos que el conocimiento acerca de Dios que cada uno tiene se ha brindado por medio de la religión, independientemente cuál sea.